Un avión guiado por el servicio de inteligencia israelí logró abatir al jefe del comando de Hamas en Judea y Samaria. En estas mismas horas, también fue abatido uno de los más altos miembros de Hamas en Rafah. Solo en las horas de ayer, los paracaidistas israelíes lograron abatir a cientos de terroristas en la zona de Jabalia. En las últimas 24 horas, los aviones de Israel lograron atacar a más de 50 objetivos terroristas en Gaza. Y eso ha logrado degradar significativamente la capacidad militar y logística de Hamas. No obstante, en el norte de Israel, los ataques precisos y repetidos de Hezbollah han estado haciendo una escalada y aumentando la tensión en la frontera norte de Israel. Un avión guiado por el servicio de inteligencia israelí atacó y eliminó a Yassin Rami, que era el jefe en comando de Hamas de Judea y Samaria. También Israel logró eliminar a Khaled Nagar, que fue uno de los miembros más altos de Hamas, que era el comandante encargado de la zona de Rafah. Y la eliminación de estos dos altos líderes de Hamas debilita la capacidad operativa y el mando de esta organización terrorista islámica. Durante la operación en Rafah, en las últimas horas, las brigadas de Givati y de Dahan eliminaron a varios terroristas, encontraron muchas armas que hubieran puesto en peligro la seguridad de Israel, y mientras tanto, los paracaidistas israelíes lideraron un ataque en Jabalia, eliminando a alrededor de 100 terroristas en combates cuerpo a cuerpo. Este enfrentamiento directo y exitoso de nuestros paracaidistas contra un gran número de terroristas en estas áreas tan pobladas demuestra la efectividad de las fuerzas terrestres del ejército israelí. Esa misma división de paracaidistas encontraron un almacén de armas en una escuela. Hace unas horas, el ejército israelí publicó un video mostrando la actividad nocturna en Jabalia, en donde se rescataron los cuerpos de los últimos 3 secuestrados encontrados. La operación en Jabalia, lastimosamente, aún no ha terminado porque por el momento se está recopilando inteligencia para rescatar a más secuestrados adicionales que podrían estar en Rafah. A propósito, Hamas habría publicado unas horas sobre que ellos supuestamente secuestraron a 3 soldados israelíes, pero ya el ejército israelí aclaró eso, desmintió que esto era una manipulación de Hamas. Ahora, la unidad de tanques del ejército israelí está luchando de manera quirúrgica, sin bombardeos masivos. Y este es un detalle importante, porque hay personas que creen que por el hecho de que Israel tengamos tanques, eso implica destruirlo todo de forma caótica, y no es así. Y aunque es verdad que una parte significativa de la infraestructura de Gaza ha sido afectada, esto es en las zonas donde se sabe que hay terroristas. Porque les recuerdo, el enorme problema aquí es que Hamas quieren, en vez de construir refugios para cuidar a sus civiles, lo que ellos hacen es poner más terrorismo. Y no es broma lo que les voy a decir, en cada hogar de Gaza hay o armamento o hay señales de apoyo a Hamas. Y esta es una gran problemática, porque Hamas se han gastado millones en incrustar el terrorismo dentro de la población civil, en vez de invertir algunos miles en refugios antibombas. Solo piénsenlo, si Hamas sabía que esta guerra llegaría algún día, porque les recuerdo que todas las guerras que ha habido entre Israel y Hamas han sido comenzadas por Hamas, ¿por qué entonces Hamas no ha invertido para proteger a su población civil durante las guerras? Porque esto sí es lo que hace Israel. Aquí hay búnkers, sistemas de defensas, alarmas. O sea, Israel ha invertido millones en la seguridad de nosotros como civiles. Hamas totalmente al revés. A Hamas, de hecho, le conviene cuando caen civiles, porque esto hace que la comunidad internacional presione a Israel, y es muy malévolo. Pero esa es la mentalidad islámica del terrorismo, porque ellos quieren santificar la muerte. Ellos odian más a Israel de lo que aman a sus propios hijos. Si jamás hubieran invertido en el progreso todos esos billones de dólares que han recibido entre naciones, ya no habría guerra. Pero eso no le interesa a los islamistas. Lo que ellos quieren es cumplir su utopía de este califato mundial, un mundo sin judíos. Pero en fin, volviendo al tema, en las últimas 24 horas, los aviones del ejército israelí atacaron a más de 50 objetivos terroristas en Gaza, incluyendo lanzadores de cohetes, incluyendo otras infraestructuras. Ayer los terroristas de Hamas lanzaron varios misiles desde Rafah contra Israel, que gracias a Hashem la mayoría lograron ser interceptados por el sistema de defensa aérea. Lo más irónico de todo es que uno de los misiles cayó en una aldea árabe, en Kalkilia. ¿Se entienden lo tarados que son los terroristas? Disparan contra Israel y terminan apuntando mal y terminan dañando a sus propios hermanos árabes. Pero ustedes saben, el terrorismo islámico no les interesa.
Los árabes se han agredido entre árabes, entre ellos mismos, desde hace siglos. Al final, los aviones de combate israelí destruyeron el lanzador de misiles que de hecho estaba ubicado cerca a 2 mezquitas. O sea, a Hamas no le interesa disparar desde lugares sagrados, ni desde población civil. Todos estos detalles que les voy diciendo poco a poco en este video son el tipo de cosas que la mayoría de personas no conocen. Y por eso yo les agradezco a ustedes que comparten nuestros videos, porque así podemos mostrarles la verdad al mundo. Porque es clásico que la gente ve algo en las noticias totalmente descontextualizado, como que Israel ataca una zona con mezquitas, civiles esto, civiles aquello, pero ignoran que justamente desde ahí es donde Hamas lanza misiles contra nuestra población civil, o más bien contra otros árabes, irónicamente. Por eso yo le doy las gracias a ustedes que nos acompañan en nuestra página, que hacen aportes para que podamos continuar mostrándoles la verdad al mundo, para que no caigan en mentiras. Tristemente, un hermano judío cayó en combates el día de ayer, un soldado reservista que había sido gravemente herido en Gaza. Que Hashem vengue su sangre, que su memoria sea de bendición. Y ahora pasando a la frontera norte de Israel, anoche una unidad secreta del ejército israelí identificó una célula terrorista en Hezbollah, al sur de Líbano. Nuestros aviones de combate atacaron al edificio donde se encontraban y lograron abatir al objetivo. También lograron destruir un almacén de armas y un edificio militar en Misan Jabal, y así lograron destruir varias infraestructuras terroristas. También un avión atacó una célula de Hezbollah que fue detectada por la unidad de Golani. Ellos querían hacer un ataque terrorista en la zona de Ula. Solo el día de ayer hubo 15 lanzamientos de misiles desde el Líbano contra Israel. De todos los ataques que hubo, 9 causaron daños significativos en viviendas civiles, por ejemplo. Y no se sorprendan que el día en que Israel se desocupe más de la situación en Gaza y comience a defender la frontera norte contra Hezbollah, aparecerán los progres de izquierda a hacer manifestaciones en las calles a favor de Hezbollah, y así es la hipocresía del mundo. Cuando atacan a nuestras familias, cero marchas. ¿Dónde están las marchas? Cuando los judíos nos defendemos, ahí sí se ponen a hacer cosplay de terroristas, se ponen un kefia en la cara, ahí sí se ponen a hacer campamentos ficticios en universidades manifestando sobre un conflicto que desconocen. Y en cuanto a la política internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, él habló con líderes israelíes y él pidió que se abra el paso de Rafah para entrar más ayuda humanitaria. Y a pesar de la presión internacional, Israel no muestra que hay una intención de detener la lucha contra Hamas, lo cual es obvio porque no vamos a dejar que nos masacren solo porque personas como Pedro Sánchez en España quieren cubrir la corrupción de su esposa. Aún así, esta semana, al parecer, se van a reanudar las negociaciones con estos terroristas y los mediadores van a ser Egipto y Qatar. Aún así, y por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se invitó al primer ministro israelí Netanyahu para que hable frente al Congreso de Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí las últimas actualizaciones. Con ayuda de Hashem, que pronto termine este conflicto. Yo le doy las gracias a ustedes que nos acompañan, que comparten nuestros videos, porque Bezrat Hashem, juntos, tanto con ustedes como nosotros, nuestros soldados en este frente, nosotros en el frente de la opinión pública, pedimos que haya paz y nosotros triunfaremos. Bezrat Hashem, que solo sean alegrías, que pronto veamos un mundo de paz. Shalom desde Israel.